En la costa de Oaxaca, donde el azul del agave se funde con el horizonte del mar, vivía Isabela de Balbuena. Su existencia transcurría en el interior de una hacienda de muros encalados, un mundo suspendido en el calor húmedo de 1968. Era una joven de 22 años cuya figura rotunda se movía con una lentitud que no era pereza, sino el peso de una vergüenza impuesta. Sus ojos, perpetuamente bajos, estudiaban las baldosas de terracota como si en ellas estuviera escrito el mapa de su insignificancia. Hija única de un terrateniente cuya riqueza era tan vasta como su desprecio, Isabela se había acostumbrado a ser invisible, un mueble más en los opulentos salones, una sombra que respiraba con la discreción de quien pide perdón por existir. Su cuerpo era, para su familia, la prueba tangible de una debilidad de carácter, una mancha en el ilustre apellido Balbuena. Si esta historia roza tu corazón, dime desde dónde la escuchas. El aire en la hacienda era denso, pegajoso, cargado con el perfume de las flores y el zumbido de los insectos al atardecer. Era un silencio opresivo, tejido con reglas no escritas y juicios susurrados. Los campos de agave se extendían como un ejército de lanzas azules bajo un sol que castigaba la tierra, un recordatorio constante del poder de su padre, don Armando. Dentro de los muros, el tiempo parecía haberse detenido, la modernidad que empezaba a transformar el mundo apenas llegaba en forma de revistas que su madre hojeaba con desdén. La vida de Isabela era un ritual de contención, rezos en la capilla privada, paseos solitarios por los corredores sombríos, y una obediencia silenciosa que la estaba vaciando por dentro, gota a gota, como una lenta y metódica sangría emocional. Don Armando de Balbuena era un hombre tallado en la piedra de la severidad. Su orgullo era tan afilado como los riscos que bordeaban sus tierras. Cuando sus ojos se posaban en Isabela, no había rastro de afecto paternal, solo el frío cálculo de un tasador que evalúa una propiedad defectuosa. Veía en su carne la encarnación de un fracaso personal, una afrenta a su linaje de hombres recios y mujeres esbeltas. Sus manos, siempre impecables, nunca se habían posado sobre ella con la ternura de un padre. La tocaban como se toca un objeto que se quiere mover de sitio, con una eficiencia impersonal. Su voz, acostumbrada a dar órdenes a los peones, se volvía un murmullo cortante al dirigirse a ella, cada palabra una pequeña piedra lanzada contra el frágil cristal de su autoestima. Su madre, consumida por el pánico a la opinión ajena, era la arquitecta de su prisión diaria. Cada mañana comenzaba con el ritual del corsé, un artefacto de ballenas y cordones que le robaba el aliento y le moldeaba el cuerpo en una forma que la sociedad pudiera tolerar. Para disimular tu desgracia, le decía, mientras tiraba de las cintas con una fuerza que era más crueldad que ayuda. Le enseñaba a sentarse con la espalda rígida, a caminar con pasos cortos, a respirar de forma superficial para no expandir el pecho. Su amor era una moneda de cambio que Isabela nunca podía ganar, pues el precio era una delgadez que su cuerpo se negaba a conceder. La vestía con sedas oscuras y pesados terciopelos, colores de luto para una vida que aún no había empezado a vivir. Pero existía un refugio, un pequeño universo secreto escondido tras los muros de la cocina. Era un jardín modesto, un trozo de tierra rebelde que solo ella cuidaba. Allí, entre el perfume del jazmín y los colores vibrantes de los hibiscos, Isabela se despojaba de su apellido y de su vergüenza. El tacto del humus bajo sus uñas, la delicadeza con la que guiaba una enredadera o arrancaba una mala hierba, era su única forma de diálogo con el mundo. Las flores no la juzgaban, respondían a su cuidado con una explosión de vida que ella sentía apagada en su interior. En ese pequeño Edén, no era la hija fallida de don Armando, sino una creadora, una guardiana de la belleza, la única soberana de un reino de pétalos y hojas. Las cenas de la élite local eran su calvario particular. Se sentía como un objeto fuera de lugar, una pieza de mobiliario tosco en un salón lleno de finas antigüedades. Las sonrisas forzadas de las otras familias, los comentarios velados que flotaban en el aire como esporas venenosas, todo contribuía a su sensación de alienación. Los jóvenes herederos, apuestos y seguros de sí mismos, desviaban la mirada cuando se cruzaban con la suya, como si su presencia fuera una indiscreción. Las matronas la observaban con una mezcla de lástima y reprobación, susurrando entre abanicos sobre la pobre niña Balbuena. Cada evento social era una nueva herida en un alma ya plagada de cicatrices invisibles, un recordatorio de que en su mundo, ella era un error. La fiesta anual de la cosecha llegó como cada año, una fastuosa exhibición del poder de su padre.
La hacienda se llenó de música de mariachi, del olor a carne asada y del murmullo de cientos de invitados. Don Armando se pavoneaba entre los otros terratenientes, su risa resonando como un trueno de autoridad. Isabela, embutida en un vestido de terciopelo granate que la asfixiaba, se sentía como un fantasma en el festín. El calor y el peso de la tela la hacían sudar, y se aferraba a las sombras de los soportales, rezando por pasar desapercibida. Observaba los colores vibrantes de los vestidos de las otras mujeres, sus risas despreocupadas, y sentía la distancia que la separaba de ellas como un abismo insalvable. Entonces ocurrió. Un joven pretendiente, empujado por la insistencia de sus padres y la promesa de un acuerdo comercial con don Armando, la invitó a bailar. Ella aceptó, su corazón un pájaro atrapado en su pecho. Mientras se movían torpemente por la pista improvisada, sintió las miradas de todos clavadas en ella. Las risas ahogadas se convirtieron en un zumbido ensordecedor. Y entonces, la frase, pronunciada en voz alta para que varios la oyeran, abrazarla es como abrazar un ropero. El mundo se detuvo, el comentario, crudo y brutal, destrozó la fina capa de compostura que la protegía. El dolor fue tan agudo y físico que le robó el aire, dejándola expuesta y rota en mitad de la fiesta. La música se convirtió en un ruido cacofónico, los rostros de los invitados en máscaras grotescas de una crueldad sonriente. Isabela se soltó del brazo del joven y corrió. Corrió sin rumbo, huyendo de las luces, de las risas, de la humillación que se le pegaba a la piel. Su pesado vestido se enganchaba en las plantas, sus zapatos de tacón se hundían en la tierra pero no se detuvo. Las lágrimas le cegaban la vista, y un único sollozo, seco y desgarrador, se escapó de su garganta. El sonido de la fiesta se fue apagando, reemplazado por el rugido sordo y constante del océano, una furia que resonaba con la tormenta que se había desatado en su interior. Necesitaba escapar de sí misma. Llegó al límite de las tierras de su padre, al punto exacto donde los campos de agave se rendían ante la majestuosidad de los acantilados. El viento del mar, cargado de sal y de una promesa de libertad, le azotó la cara y le revolvió el pelo recogido. Abajo, las olas se estrellaban contra las rocas con una violencia hipnótica. Un caos primigenio que se sentía más honesto que la pulcra crueldad de su mundo. Por un instante, contempló el abismo. El vacío la llamaba con una voz seductora, prometiéndole el fin del peso, del dolor, de la vergüenza. Se asomó, sintiendo el vértigo como una extraña caricia, un último y definitivo refugio. Fue entonces, cuando las sombras cobraron vida. No eran los peones de la hacienda. Eran hombres distintos, esculpidos por el sol y el mar, con movimientos silenciosos y decididos. Emergieron de la oscuridad de las rocas, no como ladrones comunes, sino como fantasmas de una deuda antigua. No estaban allí por ella, habían venido a cobrar una traición, a saldar una cuenta de sangre con don Armando. Eran contrabandistas, proscritos, hombres que vivían según sus propias leyes, y el aire a su alrededor vibraba con una tensión peligrosa, con el olor a tabaco y a mar abierto, una fragancia de un mundo que ella solo había imaginado. Un hombre se adelantó, asumiendo el liderazgo del grupo. Su piel estaba curtida, su mirada era intensa y directa, sin la falsedad a la que ella estaba acostumbrada. Una cicatriz le cruzaba una ceja, un mapa de una vida dura. Era conocido como el Sombra, pero su nombre era Gael. Sus ojos no se detuvieron en ella con desprecio o lástima. La miraron brevemente antes de fijarse en las luces lejanas de la hacienda, su mandíbula apretada con una furia fría y contenida. No era un pirata de leyenda, sino un pescador convertido en renegado por la injusticia, un hombre al que don Armando le había arrebatado todo. Su plan original era otro, un acto de sabotaje, una venganza directa contra el terrateniente. Pero al encontrarla allí, sola, vulnerable, una joya abandonada en el borde del abismo, el plan cambió. Se convirtió en el instrumento perfecto de su justicia. Era la única propiedad que don Armando valoraba, no por amor, sino por honor. Una mano áspera le tapó la boca, acallando un grito que no llegó a nacer. Otro brazo la rodeó por la cintura, levantándola del suelo, con una facilidad que la sorprendió. En ese instante, dejó de ser Isabela de Valbuena, la heredera fracasada. Se convirtió en un daño colateral, en un objeto de cambio, en la moneda con la que se pagaría una deuda de sangre. La arrastraron lejos de los acantilados, hacia una oscuridad que era total y absoluta. El camino era escarpado, y sus delicados zapatos se destrozaron contra las rocas. Los hombres hablaban en susurros,
en un español mezclado con palabras indígenas que apenas comprendía. El miedo era una presencia física, una piedra helada en el fondo de su estómago, que amenazaba con ahogarla. Sin embargo, bajo el terror, una extraña y diminuta llama comenzó a parpadear. Era la sensación de estar por primera vez completamente viva. Lejos de los juicios y las expectativas, en medio del peligro más puro, su corazón latía con una fuerza que no sabía que poseía. Llegaron a una cala oculta, un refugio natural invisible desde el mar y la tierra. Era una pequeña comunidad de renegados, un microcosmos de supervivencia. El aire olía a pescado salado, a humo de leña y a la humedad de las redes. Era un mundo sin adornos, donde cada objeto tenía una función, y cada persona un propósito. Pequeñas chozas se aferraban a las paredes de la roca como lapas. Aquel era el reino de Gael, un santuario para los desposeídos, construido sobre la rabia y la necesidad. Un lugar donde las reglas de su padre no significaban nada, un mundo al margen del mundo que ella conocía. Con su vestido de terciopelo desgarrado y manchado de tierra, Isabela era una criatura de otro planeta. Las mujeres de la cala la miraban con una mezcla de recelo y hostilidad, los niños la observaban con una curiosidad descarada. Gael la trataba con una frialdad funcional, como si fuera una pieza más de su equipo. Le ofreció un cuenco de agua y un trozo de pescado seco, sin una palabra de más. En sus ojos, ella no era una mujer, ni siquiera una persona. Era un problema que resolver, una herramienta para su venganza, un recordatorio viviente del hombre que más odiaba en el mundo. Los primeros días fueron un infierno de confusión y pánico. La encerraron en una pequeña choza de madera y palma. Los sonidos del exterior eran extraños y amenazantes. El golpeteo rítmico al reparar las redes, el silbido del acero al afilar los cuchillos, las risas ásperas de hombres que no parecían temer a nada ni a nadie. Isabela se aferraba a su rosario, susurrando avemarías que se perdían en el aire salado. Pero el Dios al que rezaba, el mismo que la había juzgado con tanta dureza en la capilla de la hacienda, se sentía ahora más lejano e inaccesible que nunca. Su fe, como su vestido, se estaba haciendo jirones. La rutina de la cala se vio alterada cuando uno de los hombres de Gael resultó gravemente herido durante una expedición. Una profunda herida en la pierna, infectada y febril. Mientras los demás lo miraban con impotencia, algo en Isabela se activó. Venció su miedo y, recordando los conocimientos de herbolaria aprendidos en su jardín secreto, se arrodilló junto al hombre. Con una autoridad inesperada, pidió agua limpia, vendas y unas hojas específicas que reconoció creciendo entre las rocas. Con manos sorprendentemente firmes, limpió la herida, aplicó un emplasto y la vendó con cuidado, su concentración absoluta en la tarea de salvar una vida. Desde la entrada de la choza, Gael la observaba en silencio. No veía a la joven obesa y torpe de la fiesta, no veía al ropero. Veía a una mujer con una calma y una competencia que lo desarmaron. Vio la suavidad de sus manos moviéndose con precisión, la intensidad de su mirada concentrada en su labor. Esperaba lágrimas, histeria, las quejas de una niña mimada arrancada de su lujo. En su lugar, encontró una fortaleza silenciosa, una compasión que no entendía de bandos ni de odios. Por primera vez desde que la había capturado, Gael la miró. Realmente la miró, y lo que vio comenzó a resquebrajar su cinismo. Alrededor del fuego nocturno, Isabela empezó a escuchar. Las historias de los hombres y mujeres de la cala pintaban un retrato de su padre que ella no conocía. Hablaban de don Armando no como el pilar de la comunidad, sino como un déspota que había usado su poder y sus conexiones con el ejército para arrebatarle sus tierras comunales, para ahogar sus protestas en sangre y para provocar la muerte del padre de Gael. El hombre que la había humillado toda su vida no era solo un padre cruel, era un tirano. El héroe de su mundo era el villano en las historias de todos los demás. Su universo moral se derrumbó. Si su padre, el hombre que representaba el orden, la ley y la devoción, era un monstruo corrupto, ¿qué era entonces el bien? Si Gael, el secuestrador, el forajido, era un hombre que luchaba por una causa justa, ¿dónde quedaba el mal? Las líneas nítidas que habían definido su existencia, se disolvieron en una niebla gris de incertidumbre. Su fe, su educación, su identidad, todo se basaba en una mentira. ¿Quién era ella, si el suelo bajo sus pies se había convertido en arenas movedizas? La pregunta la dejó sin aliento, más vulnerable que nunca, pero también extrañamente libre. Poco a poco, algo cambió entre ellos. Gael comenzó a hablarle,
no como a su prisionera, sino como a una igual. Una tarde, le mostró un viejo mapa de navegación, y ella, con la educación que él nunca tuvo, le ayudó a descifrar las rutas y los nombres. Él vio su inteligencia, su mente rápida. Ella, a su vez, empezó a ver más allá de la dureza de su rostro, descubriendo las heridas que llevaba grabadas en el alma, el dolor que se escondía tras su fachada de cinismo. Eran pequeños gestos, conversaciones breves junto al mar, pero construyeron un puente frágil entre sus dos mundos rotos. Un día, una de las mujeres mayores de la cala, la misma cuyo hijo Isabela había curado, se le acercó y le ofreció un vestido sencillo de algodón y un rebozo gastado. Sin dudarlo, Isabela se quitó los restos de su vestido de terciopelo, símbolo de una vida de opresión. Y entonces, en un acto de rebelión final y silenciosa, desató los cordones de su corsé. Lo sostuvo en sus manos por un momento, sintiendo el peso de los años de asfixia, y lo arrojó al fuego de la hoguera. Las llamas devoraron la seda y las ballenas, y mientras el humo se elevaba hacia el cielo, Isabela inspiró profundamente, llenando sus pulmones de aire libre por primera vez. Empezó a aprender. Aprendió a remendar las redes, y sus manos, antes suaves y pálidas, se volvieron fuertes y callosas. Aprendió a leer las mareas en el comportamiento de las aves, a navegar guiándose por las constelaciones que Gael le enseñaba a nombrar. Se atrevió a entrar en el mar. Y descubrió que su cuerpo, aquel cuerpo que tanto había odiado, era fuerte y flotaba con facilidad. El agua no la juzgaba. En el abrazo del océano, su figura rotunda no era una desgracia, sino una fuente de resistencia y poder. Dejó de ser un objeto decorativo y fallido para convertirse en parte del engranaje vivo de la cala. El amor no llegó como una revelación repentina, sino como la marea que sube lenta e inexorablemente. Se manifestó en los pequeños detalles, en la concha de un color insólito que Gael dejaba en la entrada de su choza, en la forma en que ella le guardaba el mejor trozo de pescado a la hora de la cena. Nació en una mirada compartida a través de las llamas de la hoguera, un instante de comprensión mutua que no necesitaba palabras. Era un amor imposible, un acto de traición a sus respectivos mundos, pero era lo más real que ambos habían sentido jamás. Un amor que no pedía, no juzgaba y no intentaba cambiar al otro. Una noche, mientras la luna llena plateaba la superficie del mar, Gael se sentó a su lado y le puso en la mano un pequeño objeto de madera. Lo había estado tallando durante días. No era una figura humana, ni una flor, era un ave marina, un albatros, con las alas desplegadas, a punto de emprender el vuelo. La madera era suave y cálida al tacto. Isabela la apretó contra su pecho, sintiendo el latido de su propio corazón. No era una joya, no tenía valor monetario, pero era el regalo más valioso que había recibido en su vida. Era un símbolo de lo que él veía en ella, no una jaula sino un potencial de libertad. La paz se hizo añicos con el sonido de los disparos. Don Armando, más herido en su honor que preocupado por su hija, había usado sus influencias y su dinero para encontrar el escondite. Un destacamento del ejército asaltó la cala al amanecer, no en una misión de rescate, sino de exterminio. El caos se apoderó del lugar. El olor a pólvora se mezcló con el aire salado. Desde lo alto de un risco, como un dios vengativo, don Armando observaba la masacre, su rostro una máscara de fría determinación. No había venido a salvar a su hija, sino a borrar la mancha de su apellido, a aniquilar a Gael, y a todos los testigos de su deshonra. En medio del fuego cruzado, Gael se vio acorralado contra una pared de roca. Un soldado, a pocos metros, levantó su rifle, apuntando directamente a su pecho. El tiempo se ralentizó. En ese instante, Isabela no pensó. Actuó. Corrió, con una agilidad que nunca supo que tenía, y se interpuso entre el cañón del arma y el cuerpo de Gael. Usó su propio cuerpo, ese cuerpo que su padre había despreciado y ridiculizado, como un escudo humano. Miró directamente a los ojos de don Armando, a través de la distancia y el humo, y en su mirada no había miedo ni súplica. Había una elección. Una renuncia a su nombre, a su herencia, a su pasado. A veces todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. El soldado vaciló, confundido por la imagen de la víctima protegiendo a su captor. Esa breve duda fue todo lo que necesitaron. Gael la agarró de la mano y la arrastró hacia un laberinto de cuevas que se abría tras la cala. Corrieron,
dejando atrás los gritos, los disparos y el humo de la masacre. Mientras se adentraban en la oscuridad protectora de la tierra, Isabela ya no era Isabela de Valbuena. Era una mujer renacida del fuego y del mar, una superviviente que ya no huía de su vida sino que corría hacia ella, de la mano del hombre que había sido capaz de ver su alma antes de fijarse en su forma. Dicen que hay pecados que ni Dios se atreve a juzgar, pero en la hacienda de los Valbuena, el único pecado imperdonable era el de la carne que se negaba a ser hueso. En la costa de Oaxaca, en 1968, Isabela de Valbuena cargaba con esa condena. Era la hija única de un terrateniente cuya riqueza era tan vasta como su desprecio. Una joven de figura rotunda que se movía con la lentitud de quien pide perdón por el espacio que ocupa. Sus ojos, siempre bajos, estudiaban las baldosas como si buscaran una grieta por la que desaparecer. Vivía en un mundo de muros encalados y silencios opresivos, una existencia asfixiada por corsés y juicios susurrados. Pero el destino a veces no llega en los barcos que traen sedas de Europa, sino en las barcazas de contrabandistas que emergen de la noche, y el suyo estaba a punto de anclar en la orilla de su desesperación. En la costa de Oaxaca, donde el azul del agave se funde con el horizonte del mar, vivía Isabela de Valbuena. Su existencia transcurría en el interior de una hacienda de muros encalados, un mundo suspendido en el calor húmedo de 1968. Era una joven de 22 años cuya figura rotunda se movía con una lentitud que no era pereza, sino el peso de una vergüenza impuesta. Sus ojos, perpetuamente bajos, estudiaban las baldosas de terracota como si en ellas estuviera escrito el mapa de su insignificancia. Hija única de un terrateniente cuya riqueza era tan vasta como su desprecio, Isabela se había acostumbrado a ser invisible, un mueble más en los opulentos salones, una sombra que respiraba con la discreción de quien pide perdón por existir. Su cuerpo era, para su familia, la prueba tangible de una debilidad de carácter, una mancha en el ilustre apellido Valbuena. Don Armando de Valbuena era un hombre tallado en la piedra de la severidad. Su orgullo era tan afilado como los riscos que bordeaban sus tierras. Cuando sus ojos se posaban en Isabela, no había rastro de afecto paternal, solo el frío cálculo de un tasador que evalúa una propiedad defectuosa. Veía en su carne la encarnación de un fracaso personal, una afrenta a su linaje de hombres recios y mujeres esbeltas. Sus manos, siempre impecables, nunca se habían posado sobre ella con la ternura de un padre. La tocaban como se toca un objeto que se quiere mover de sitio, con una eficiencia impersonal. Su voz, acostumbrada a dar órdenes a los peones, se volvía un murmullo cortante al dirigirse a ella, cada palabra una pequeña piedra lanzada contra el frágil cristal de su autoestima. Su madre, consumida por el pánico a la opinión ajena, era la arquitecta de su prisión diaria. Cada mañana comenzaba con el ritual del corsé, un artefacto de ballenas y cordones que le robaba el aliento y le moldeaba el cuerpo en una forma que la sociedad pudiera tolerar. Para disimular tu desgracia, le decía, mientras tiraba de las cintas con una fuerza que era más crueldad que ayuda. Le enseñaba a sentarse con la espalda rígida, a caminar con pasos cortos, a respirar de forma superficial para no expandir el pecho. Su amor era una moneda de cambio que Isabela nunca podía ganar, pues el precio era una delgadez que su cuerpo se negaba a conceder. La vestía con sedas oscuras y pesados terciopelos, colores de luto para una vida que aún no había empezado a vivir. Pero existía un refugio, un pequeño universo secreto escondido tras los muros de la cocina. Era un jardín modesto, un trozo de tierra rebelde que solo ella cuidaba. Allí, entre el perfume del jazmín y los colores vibrantes de los hibiscos, Isabela se despojaba de su apellido y de su vergüenza. El tacto del humus bajo sus uñas, la delicadeza con la que guiaba una enredadera o arrancaba una mala hierba, era su única forma de diálogo con el mundo. Las flores no la juzgaban. Respondían a su cuidado con una explosión de vida que ella sentía apagada en su interior. En ese pequeño Edén, no era la hija fallida de don Armando, sino una creadora, una guardiana de la belleza, la única soberana de un reino de pétalos y hojas. El pueblo cercano, un puñado de casas de adobe y tejas descoloridas por el sol, era una extensión silenciosa del dominio de su padre. Cuando Isabela lo atravesaba para asistir a misa o cumplir algún encargo de su madre, sentía el peso de un silencio que no era paz, sino un juicio latente. Los hombres se quitaban el sombrero con una deferencia forzada, una reverencia al apellido Valbuena, pero sus ojos la seguían con una curiosidad desprovista de compasión. Las mujeres, asomadas a las puertas sombrías, interrumpían sus conversaciones, y la observaban pasar,
sus rostros impasibles como máscaras de barro cocido. En sus miradas no había malicia directa, sino el conocimiento ancestral del siervo que conoce las debilidades de su amo. Ella era la prueba viviente de que el linaje no era invulnerable, una grieta en la fachada de poder que su padre se esforzaba en mantener. La iglesia, con sus santos de madera policromada y su denso olor a cera derretida e incienso rancio, era otro de sus calvarios semanales. La familia Balbuena ocupaba la primera bancada, un privilegio que era también un escenario de exposición. Isabela sentía las miradas de todo el pueblo en su nuca, un cosquilleo de escrutinio colectivo que ni el rezo más fervoroso podía aplacar. El sermón del padre Miguel, siempre versado sobre los pecados de la carne y la necesidad de la templanza, parecía una homilía escrita especialmente para ella, cada palabra sobre la gula y la vanidad un eco de las recriminaciones maternas. Arrodillada sobre el reclinatorio de terciopelo desgastado, sus plegarias no buscaban el cielo. Se hundían en las baldosas frías, pidiendo la invisibilidad, rogando a un Dios que imaginaba con el rostro severo de su padre, un perdón que nunca llegaría, porque su falta era su propia existencia. En aquel ecosistema cerrado de terratenientes, el honor era una moneda más valiosa que el oro, y la reputación de una mujer, un hilo de seda que podía romperse con un susurro. Las jóvenes eran peones en un juego de alianzas matrimoniales, su valor medido en la finura de su talle y la pureza de su apellido. Isabela era una pieza defectuosa en ese tablero, una anomalía que alteraba el orden natural del juego. Los herederos de las otras haciendas, jóvenes de botas lustradas y sonrisas arrogantes, la saludaban con una cortesía helada que era peor que el insulto, un gesto que la borraba del mapa de las posibilidades. Las matronas, guardianas de la moral y el decoro, la escrutaban tras sus abanicos de encaje, sus ojos afilados calculando el lastre que suponía para el ilustre nombre de los Balbuena. La fiesta anual de la cosecha llegó como cada año, una fastuosa exhibición del poder de su padre. La hacienda se llenó de música de mariachi, del olor a carne asada y del murmullo de cientos de invitados. Don Armando se pavoneaba entre los otros terratenientes, su risa resonando como un trueno de autoridad. Isabela, embutida en un vestido de terciopelo granate que la asfixiaba, se sentía como un fantasma en el festín. El calor y el peso de la tela la hacían sudar, y se aferraba a las sombras de los soportales, rezando por pasar desapercibida. Entonces ocurrió. Un joven pretendiente, empujado por la insistencia de sus padres y la promesa de un acuerdo comercial, la invitó a bailar. Ella aceptó, su corazón un pájaro atrapado en su pecho. Mientras se movían torpemente por la pista improvisada, sintió las miradas de todos clavadas en ella. Las risas ahogadas se convirtieron en un zumbido ensordecedor. Y entonces la frase pronunciada en voz alta para que varios la oyeran, abrazarla es como abrazar un ropero. El mundo se detuvo. El comentario, crudo y brutal, destrozó la fina capa de compostura que la protegía. El dolor fue tan agudo y físico que le robó el aire, dejándola expuesta y rota en mitad de la fiesta. La música se convirtió en un ruido cacofónico, los rostros de los invitados en máscaras grotescas de una crueldad sonriente. Isabela se soltó del brazo del joven y corrió. Corrió sin rumbo, huyendo de las luces, de las risas, de la humillación que se le pegaba a la piel como el sudor. Su pesado vestido de terciopelo se enganchaba en las plantas espinosas del camino, sus zapatos de tacón se hundían en la tierra blanda, pero no se detuvo. Las lágrimas le cegaban la vista, y un único sollozo, seco y desgarrador, se escapó de su garganta. El sonido de la fiesta se fue apagando, reemplazado por el rugido sordo y constante del océano, una furia que resonaba con la tormenta que se había desatado en su interior. Llegó al límite de las tierras de su padre, al punto exacto donde los campos de agave se rendían ante la majestuosidad de los acantilados. El viento del mar, cargado de sal y de una promesa de libertad, le azotó la cara, y le revolvió el pelo recogido. Abajo, las olas se estrellaban contra las rocas con una violencia hipnótica, un caos primigenio que se sentía más honesto que la pulcra crueldad de su mundo. Por un instante, contempló el abismo. El vacío la llamaba con una voz seductora, prometiéndole el fin del peso, del dolor, de la vergüenza. Se asomó, sintiendo el vértigo como una extraña caricia, un último y definitivo refugio. Fue entonces cuando las sombras cobraron vida. No eran los peones de la hacienda,
Eran hombres distintos, esculpidos por el sol y el mar, con movimientos silenciosos y decididos. Emergieron de la oscuridad de las rocas, no como ladrones comunes, sino como fantasmas de una deuda antigua. No estaban allí por ella, habían venido a cobrar una traición, a saldar una cuenta de sangre con don Armando. Eran contrabandistas, proscritos, hombres que vivían según sus propias leyes, y el aire a su alrededor vibraba con una tensión peligrosa, con el olor a tabaco y a mar abierto. Su plan original era otro, un acto de sabotaje, una venganza directa, pero al encontrarla allí, sola, vulnerable, una joya abandonada en el borde del abismo, el plan cambió. Era la única propiedad que don Armando valoraba, no por amor, sino por honor. Una mano áspera le tapó la boca, acallando un grito que no llegó a nacer. Otro brazo la rodeó por la cintura, levantándola del suelo con una facilidad que la sorprendió. En ese instante, dejó de ser Isabela de Valbuena, la heredera fracasada. Se convirtió en un daño colateral, un objeto de cambio, la moneda con la que se pagaría una deuda de sangre. Un hombre se adelantó, asumiendo el liderazgo del grupo. Su piel estaba curtida por 1000 soles y vientos alados. Su mirada era intensa y directa, desprovista de la falsedad a la que ella estaba acostumbrada. Una cicatriz, fina y blanca, le cruzaba una ceja, como el mapa de una vida escrita a base de golpes y resistencia. Era conocido como el Sombra, pero su nombre real era Gael. Sus ojos no se detuvieron en ella con desprecio o lástima. La observaron apenas un instante, un simple obstáculo en su campo de visión, antes de fijarse en las luces lejanas de la hacienda, su mandíbula apretada con una furia fría y contenida. No era un pirata de leyenda romántica, sino un pescador convertido en renegado por la injusticia, un hombre al que don Armando le había arrebatado las tierras, el futuro y la sangre de su padre. Su plan original era otro, un acto de sabotaje nocturno, una venganza directa contra las propiedades del terrateniente. Pero al encontrarla allí, sola, vulnerable, una joya abandonada en el borde del abismo, el plan cambió con la velocidad de un relámpago. Se convirtió en el instrumento perfecto de su justicia, la única propiedad que don Armando valoraba, no por amor, sino por un honor tan frágil como el cristal. Una mano áspera, con el olor a sal y a soga, le tapó la boca, acallando un grito que no llegó a nacer en su garganta. Otro brazo la rodeó por la cintura, levantándola del suelo con una facilidad que la sorprendió y la humilló. En ese instante dejó de ser Isabela de Valbuena, la heredera fracasada. Se convirtió en un daño colateral, en un objeto de cambio, en la moneda con la que se pagaría una deuda de sangre. La arrastraron lejos de los acantilados, hacia una oscuridad que era total y absoluta, una negrura que olía a tierra húmeda y a vegetación salvaje. El camino era escarpado, y sus delicados zapatos de fiesta se destrozaron contra las rocas afiladas. Los hombres hablaban en susurros, en un español rudo mezclado con palabras indígenas que apenas comprendía. El miedo era una presencia física, una piedra helada en el fondo de su estómago que amenazaba con ahogarla con cada latido. Sin embargo, bajo el terror más puro, una extraña y diminuta llama comenzó a parpadear en su interior. Era la sensación de estar, por primera vez, completamente viva. Lejos de los juicios y las expectativas, en medio del peligro más primario, su corazón latía con una fuerza animal que no sabía que poseía, un pulso de pura supervivencia. Los días se desgranaban con la lentitud de la sal secándose al sol. La convivencia era un campo de minas sembrado de silencios y gestos interrumpidos. Gael le dejaba un plato de pescado y tortillas en la entrada de la choza, un acto de intendencia, no de cuidado. Ella lo recogía sin levantar la vista, susurrando un gracias, que el viento del mar se llevaba antes de que llegara a sus oídos. A veces, él se detenía, a punto de decir algo, pero su mandíbula se tensaba y seguía su camino. Isabela, por su parte, se aferraba a los vestigios de su educación, intentando mantener una compostura que en aquel entorno crudo y primario, resultaba casi ridícula. Se sentaba con la espalda recta sobre un cajón de madera, una princesa exiliada en un reino de arena y redes, mientras él la observaba de reojo, afilando un cuchillo, su desprecio inicial mutando en una perplejidad silenciosa. El punto de inflexión llegó con la fiebre de un hombre herido. Mientras los demás lo rodeaban con una impotencia ruidosa, algo en Isabela se activó, una sabiduría ancestral, heredada de su jardín secreto.
dejó caer el miedo como un manto inútil y se arrodilló junto al lecho improvisado. Su voz, por primera vez firme, pidió agua hervida, trapos limpios y unas hierbas de hojas plateadas que reconoció creciendo entre las grietas de las rocas. Sus manos, antes torpes y acostumbradas solo a la seda y los rosarios, se movieron con una destreza inesperada. Limpió la herida purulenta, preparó un emplasto, y lo aplicó con una delicadeza que era a la vez ciencia y plegaria. No había en ella rastro de la niña asustada de la hacienda. Era una sanadora, una fuerza tranquila en medio del pánico, y Gael, desde el umbral, la vio por primera vez. Pocos días después, mientras Gael estudiaba un viejo mapa de navegación con el ceño fruncido, Isabela se acercó. Con una timidez que ya no era miedo sino respeto, señaló una constelación dibujada en el pergamino. «Esa es la Cruz del Sur», murmuró. «Mi preceptor decía que es la brújula de los perdidos». Él levantó la vista, sorprendido. Le tendió el mapa sin decir palabra. Juntos, a la luz de un candil que hacía bailar las sombras, descifraron rutas olvidadas y calas secretas. Él aportaba la experiencia del mar, el conocimiento de las corrientes. Ella, la capacidad de leer los símbolos, de entender la lógica de la cartografía. Por un instante, no fueron captor y cautiva, sino dos mentes trabajando juntas, sus cabezas casi rozándose sobre el papel gastado, construyendo un primer y frágil puente sobre el abismo que los separaba. Una noche, junto al fuego que crepitaba lamiendo la oscuridad, Gael habló del hombre que había matado a su padre, un hombre de tierras y poder llamado Armando de Valbuena. No la miró al decirlo, sus ojos fijos en las llamas como si viera allí el rostro del tirano. Cada palabra era una piedra que demolía los cimientos del mundo de Isabela. Las historias que había oído entre susurros en la cala, cobraron un sentido terrible. Su padre, el pilar de la rectitud, el hombre de misa dominical, era un ladrón y un asesino. La vergüenza que sentía por su cuerpo, fue reemplazada por una vergüenza más profunda, una que manchaba su alma. Aquella noche, se quitó el rebozo que una mujer le había dado, y con un gesto decidido, lo usó para avivar el fuego, quemando simbólicamente el último vestigio de su linaje. La relación entre ellos cambió, se volvió un lenguaje de pequeños actos. Él empezó a dejarle en la entrada de la choza, no solo comida, sino una concha de un nácar insólito, o una flor silvestre, que había sobrevivido al viento salino. Ella, a su vez, aprendió a remendar las redes, y cuando él volvía de la pesca, le entregaba las suyas reparadas, sus dedos ahora callosos moviéndose con una habilidad recién descubierta. Una tarde, mientras el sol se hundía en el mar tiñendo el cielo de naranja y violeta, él se sentó a su lado en la arena. No hablaron. Solo observaron cómo la noche devoraba el día. Entonces, él le tendió un trozo de madera de deriva. Con su cuchillo, había tallado la figura tosca pero inconfundible de un albatros con las alas desplegadas, a punto de emprender el vuelo. Su cuerpo, antes un mapa de vergüenza que intentaba ocultar bajo capas de terciopelo, ahora se movía con una economía de gestos que era eficiencia, no timidez. La espalda, antes curvada por el peso de los juicios, se había enderezado, no por la simple necesidad de cargar cubos de agua desde el manantial o de mirar el horizonte para predecir el tiempo, sino por una nueva dignidad interior. Su piel, que había sido un lienzo pálido y enfermizo, se tiñó del color del sol y la sal, un bronceado sano, que hablaba de días enteros al aire libre. Sus manos, antes suaves e inútiles, ahora estaban encallecidas por las sogas de las redes y manchadas por la tierra de las hierbas medicinales. Ya no hablaba en susurros. Su voz, aunque seguía siendo suave, tenía un timbre claro y sereno, una melodía que ya no pedía permiso para existir. Pasó de ser la cautiva, la extraña, a convertirse en el corazón silencioso de la cala. Los niños la seguían como a una sombra benefactora, y ella les enseñaba a leer las letras que dibujaba en la arena con una concha, contándoles historias de estrellas y flores que no hablaban de pecado, sino de belleza. Un día uno de los hombres más recelosos cuestionó su método para secar unas hierbas. Isabela no bajó la mirada. Se giró, lo miró fijamente a los ojos, y con una calma que desarmó su hostilidad, le explicó el porqué de cada paso. No hubo desafío en su voz, solo el peso de un conocimiento que ahora era suyo. Desde ese día, nadie volvió a dudar de ella. Se había ganado su lugar, no por su apellido, sino por sus manos y su sabiduría. La mayor transformación, sin embargo, ocurrió en el agua.
El mar, que al principio le había parecido una bestia amenazante, se convirtió en su confesor y su cuna. Se atrevió a entrar, a flotar, y descubrió que su cuerpo, aquel cuerpo rotundo que tanto había odiado, era una fuente de poder y flotabilidad. El océano no la juzgaba, la sostenía. Gael la observaba a menudo desde la orilla, viendo cómo se sumergía y emergía con la gracia de una criatura marina, el pelo suelto flotando a su alrededor como un halo oscuro. Ya no veía a la hija de su enemigo. Veía a una mujer que había aprendido a respirar bajo el agua de la adversidad, una fuerza de la naturaleza tan indomable y serena como la marea misma. Había encontrado su nobleza, no en la sangre sino en la sal. La paz se hizo añicos con el sonido de los disparos, un desgarro metálico en la quietud del amanecer. Don Armando, más herido en su honor que preocupado por el destino de su hija, había movido los hilos de su poder, desatando sobre la cala a un destacamento del ejército. No era una misión de rescate, era una cacería, un acto de exterminio. El caos se apoderó del lugar. El olor a pólvora se mezcló con el aire salado, un perfume de muerte que ahogaba el aroma a pescado y a mar. Desde lo alto de un risco cercano, como un dios vengativo observando su creación arder, don Armando contemplaba la masacre, su rostro una máscara de fría determinación. No había venido a salvar a su hija, sino a borrar la mancha de su apellido, a aniquilar a Gael y a cada uno de los testigos de su deshonra. En medio del fuego cruzado y los gritos, Gael se vio acorralado contra una pared de roca húmeda. Un soldado, a pocos metros, levantó su rifle, el cañón oscuro apuntando directamente a su pecho. El tiempo se ralentizó, se estiró hasta volverse una membrana transparente y tensa. En ese instante suspendido, Isabela no pensó. Actuó. Corrió, con una agilidad que nunca supo que poseía, una fuerza nacida del amor y la rabia. Se interpuso entre la boca del arma y el cuerpo de Gael. Usó su propio cuerpo, ese cuerpo que su padre había despreciado, que la sociedad había ridiculizado, como un escudo humano, como la única ofrenda sagrada que le quedaba. Su figura rotunda, antes motivo de vergüenza, se convirtió en una fortaleza, en un baluarte de carne y hueso contra el acero. Miró directamente a los ojos de su padre, a través de la distancia, del humo y del caos. En su mirada no había miedo, no había súplica, no había rastro de la niña que pedía perdón por existir. Había una elección. Una renuncia definitiva a su nombre, a su herencia, a la sangre que compartían. Era un adiós silencioso y brutal, el acto final de una mujer que había elegido su propia nobleza. El soldado vaciló, confundido por la imagen de la víctima protegiendo a su captor, por la autoridad serena en la mirada de aquella mujer. Esa breve duda, ese instante de humanidad en medio de la barbarie, fue todo lo que necesitaron. Gael la agarró de la mano, y juntos corrieron hacia un laberinto de cuevas que se abría en la roca, dejando atrás el fuego, los gritos y un pasado hecho cenizas. A veces, todo lo que alguien necesita es una historia como esta. Si lo sientes, compártela con quien la necesite. El soldado vaciló, su humanidad un frágil destello en la carnicería. Esa breve duda fue un regalo del tiempo, un parpadeo en la tormenta de acero. Gael la agarró de la mano, ya no con la aspereza del captor, sino con el pulso desesperado de un compañero de fuga, un latido compartido. Corrieron. La boca de una cueva, una herida oscura en la pared de roca, los tragó enteros. Dentro, el aire era frío, y olía a tierra antigua, a piedra húmeda. El estruendo de los disparos se convirtió en un trueno sordo y lejano, el latido moribundo del mundo que dejaban atrás. Su vestido de algodón se rasgaba contra las paredes, pero ella no lo sentía. Sus pies, descalzos y curtidos, se aferraban al suelo irregular. Ya no huía de la vergüenza de la hacienda. Corría hacia un horizonte incierto, de la mano del hombre que había visto su alma. Nunca regresaron. Hay quien dice que tomaron una barca y se perdieron en el mar, devorados por el mismo horizonte que buscaban con desesperación. Otros susurran que encontraron una vida nueva en una tierra lejana, donde los apellidos no pesan, y la sangre no dicta el valor de una persona. Nadie lo sabe con certeza. Pero en la costa de Oaxaca, cuando el viento sopla fuerte y arrastra el olor a sal, las ancianas cuentan que no es la historia de una joven gruesa y un contrabandista, sino la leyenda de una mujer cuyo cuerpo fue su primera cárcel y su última fortaleza. Y la de un hombre que descubrió que la verdadera justicia no es una venganza, sino el coraje de proteger el único tesoro que importa,
un corazón noble latiendo junto al tuyo. Nunca regresaron. Hay quien dice que se perdieron en el mar, buscando un horizonte que solo existía en sus sueños compartidos. Otros susurran que encontraron una vida nueva en una tierra lejana, donde los apellidos no pesan y la sangre no dicta el valor de una persona. Nadie lo sabe con certeza. Pero en la costa de Oaxaca, cuando el viento sopla fuerte y arrastra el olor a sal, las ancianas no cuentan la historia de una joven gruesa y un forajido. Cuentan la leyenda de una mujer cuyo cuerpo fue su primera cárcel y su última fortaleza. Y la de un hombre que descubrió que la verdadera justicia no es una venganza, sino el coraje de proteger un corazón noble. La piel, al final, solo es la orilla del alma. ¿Y tú, habrías tenido el valor de amar a quien todos rechazaban?